Todos conocemos la historia. El 3 de septiembre de 1930, un huracán devastador golpeó Santo Domingo, destruyendo gran parte de la ciudad, causando estragos y cobrando miles de vidas. Es recordado como quizás el peor desastre en la historia de la República Dominicana, pero también como el renacer de la nación bajo su recién electo presidente, Rafael Trujillo. Sin embargo, encontré una cita impactante de un historiador de la época. La cacareada destrucción de la ciudad capital no es más que un mito. Resulta que varios historiadores comparten esta visión. Es posible que lo que siempre hemos creído y lo que nos enseñaron en la escuela sobre este huracán sea solo un mito, una invención, una farsa. Esta es la historia del devastador huracán San Zenón, el huracán que reescribió la historia. Pero recordemos que la historia suele ser escrita por el vencedor. Diplomáticos de 17 países se reúnen en Santiago, Chile, en la Quinta Conferencia Internacional Americana para discutir cómo mantener la paz y fortalecer las leyes internacionales para que los países americanos puedan colaborar más efectivamente. Además, se decide en construir un gran faro en honor a Cristóbal Colón, el hombre que cambió la historia con su viaje. Se elige a Santo Domingo como la ubicación ideal para este monumento, como la primera ciudad de América. Nadie imagina en este momento la importancia que esta decisión tendrá en el futuro de la República Dominicana. Santo Domingo cambia rápidamente. La tranquila capital colonial empieza a llenarse de gente nueva. El fin de la ocupación y guerra contra los Estados Unidos en 1924 atrae a miles de personas del campo, todas en busca de nuevas oportunidades. Pero la realidad es mucho más complicada. El país sigue en crisis económica. Para mediados de los años 20, la recuperación tras la invasión estadounidense bajo el presidente Vázquez avanza lentamente. Hay pocos trabajos y la llegada de más gente agrava la situación. Los recién llegados, sin empleo estable, se asientan en barrios marginales improvisados en las afueras de la capital. Villa Consuelo, Villa Duarte, Ciudad Nueva, Villa Francisca y otras comunidades albergan ahora a los residentes más pobres en frágiles chozas de madera con techos de zinc. La diferencia entre el centro colonial de Santo Domingo, con sus edificios de piedra, y estos barrios periféricos es abismal. La ciudad crece, pero de forma desigual. Su infraestructura no está preparada para tanta gente y el gobierno de Vázquez no logra satisfacer sus necesidades. En estos barrios se siembran las semillas de una futura tragedia. El aire se llena de disparos. Una ráfaga rompe la quietud, atravesando ventanas y paredes, mientras el eco resuena en el aire. Desde una casa vecina, Miguel Matamoros, Rafael Cueto y Ciro Rodríguez se agachan, observando cómo unos hombres sacan armas por las ventanillas de un vehículo negro y disparan sin control contra otra casa. Son los hombres de la 42, el temido escuadrón paramilitar de Trujillo, que ha venido a dar un mensaje mortal a uno de los candidatos en las elecciones. Los tres cubanos intercambian miradas, sacudidos por la violencia. El famoso trío Matamoros ha llegado en mayo, con su música que alivia la tensión antes de las elecciones. Noche tras noche sus presentaciones llenan las calles con el pegajoso son cubano, conquistando a Santo Domingo, que los recibe con brazos abiertos y con disparos. Detrás de las melodías, la ciudad cambia violentamente. La 42 recorre los barrios silenciando opositores. Rumores de sus brutales tiroteos e intimidaciones llenan las calles y varios candidatos se retiran. Para el trío es una visión aterradora de las oscuras corrientes que agitan la ciudad. Aún no lo saben, pero la tormenta que se gesta en las calles, el violento ascenso de Trujillo, no es nada comparado con la tormenta que se aproxima desde el océano.
La gente observa al joven de uniforme ostentoso, con su bigote estilo Charlie Chaplin destacando en su rostro serio. En la multitud, algunos intercambian miradas de inquietud mientras Rafael Leónidas Trujillo presta juramento. Se murmura que las elecciones estuvieron llenas de irregularidades y que la intimidación fue clave para su aplastante victoria. Se dice que hubo más votos que votantes. Pero nadie se atreve a hablar. Trujillo tiene el ejército de su lado y cualquier intento de cuestionar los resultados se encuentra con un peligroso silencio. En las semanas previas, la oposición intentó frenar su ascenso con el lema «No puede ser», pero al final sí pudo ser. Ahí está, el hombre que despierta tanto temor como esperanza, juramentado como el 36º presidente de la República Dominicana. En su discurso inaugural promete prosperidad y orden, pero el mensaje subyacente, tanto para críticos como seguidores, es claro. En este hogar, Trujillo es el jefe. Al terminar su discurso, parte de la multitud aplaude y vitorea. Para muchos, Trujillo representa estabilidad y la promesa de orden tras años de conflicto. A sus ojos, Trujillo es el líder fuerte que el país necesita. Sin embargo, para sus críticos queda una esperanza: el Congreso. Mientras esa institución se mantenga, existe un sistema de contrapesos que podría limitar sus ambiciones. Lejos en el Atlántico, frente a la costa de África, los vientos comienzan a agitarse. Es finales de agosto y el aire cálido y húmedo de los trópicos crea condiciones ideales para un fenómeno atmosférico. El calor del océano intensifica el sistema, haciendo que el aire húmedo suba y forme nubes y lluvias. En pocos días, la masa de nubes y viento crece y, con la rotación de la Tierra, toma un patrón espiral. Avanzando hacia el oeste, los vientos se vuelven más intensos, transformando la perturbación en una tormenta peligrosa. El capitán del SS Coamo lucha por mantener el barco estable. El cielo se oscurece y el viento azota con furia. Gigantescas olas golpean el casco, sacudiendo el Coamo mientras el capitán ordena a la tripulación asegurar todo. En ruta hacia Santo Domingo, la tormenta ya ha golpeado Puerto Rico con daños moderados. Sin embargo, al cruzar el Canal de la Mona, entre Puerto Rico y la República Dominicana, gana una fuerza descomunal. Las cálidas aguas del canal actúan como combustible, intensificando el huracán y convirtiendo el mar en un monstruo furioso. El Coamo sobrevive, pero la tripulación queda conmocionada. La tormenta, ahora más poderosa y en camino a Santo Domingo, avanza con furia hacia una ciudad en calma, sin preparación para el desastre que se avecina. El Memphis se balancea peligrosamente en las olas que golpean el malecón. El casco oxidado del barco estadounidense, encallado desde hace 14 años, emite chirridos metálicos mientras las olas lo empujan contra los corales. Es la mañana del 3 de septiembre y Santo Domingo comienza un nuevo día. El trío Matamoros se acerca a ver el acorazado encallado, una curiosa atracción desde 1916. Sin embargo, lo que encuentran es inquietante. La enorme nave se mueve de lado a lado, empujado por la creciente marea. El Memphis no se había movido tanto en años, murmuran algunos curiosos. Nubes oscuras cubren el cielo, pero muchos lo descartan como una tormenta pasajera. Aunque algunos meteorólogos advierten sobre un huracán, la gente sigue incrédula. El último gran huracán golpeó Santo Domingo en 1834, hace más de 100 años y nadie lo recuerda. Para muchos, es solo una tormenta de temporada. Mientras el trío cubano se retira, la inquietud crece. En el regreso pasan por una iglesia y deciden entrar. Dentro, el sacerdote, absorto, organiza el altar y enciende velas. Al preguntar, les explica que están por iniciar un novenario en honor del Santo Zenón de Verona, una tradición local. Al salir, el viento se intensifica y comienzan a caer gotas de lluvia.
Miguel Matamoros comenta a sus compañeros que es mejor cancelar la presentación de esa noche y regresar a su alojamiento. Para la 1 de la tarde, ya es evidente para todos que una tormenta masiva azota la ciudad y Santo Domingo se prepara para enfrentar lo que será una tragedia histórica. La tormenta golpea sin piedad. A media tarde, el huracán desata toda su furia sobre Santo Domingo, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. El aire se llena de escombros, tejas de zinc vuelan como cuchillas, matando a quienes tienen la desgracia de cruzar en su camino. Los techos colapsan y en segundo, casas de madera quedan reducidas a escombros, atrapando y aplastando familias enteras. En el malecón, las olas del Caribe se alzan como gigantes furiosos, sobrepasan el bulevar y devoran las calles bajas. El río Ozama tampoco se salva. Sus aguas se desbordan y la corriente crece tanto que derrumba el puente principal. Aquellos que no logran escapar son arrastrados mientras la inundación invade los barrios bajos, barriendo calles y personas hacia el mar. Dentro de su residencia temporal, Miguel Matamoros y sus compañeros se refugian bajo una estufa de mampostería. El rugido del viento llena el aire mientras afuera el huracán sigue devastando la ciudad. De repente, el caos se detiene. Los vientos y la lluvia cesan, dejando una inquietante calma. Muchos, aliviados, salen a las calles, revisando sus casas y buscando a sus seres queridos, creyendo que el peligro ha pasado. A lo lejos, una segunda pared de nubes grises, aún más terrible, se acerca. La segunda mitad de la tormenta, más violenta, está por llegar. En minutos, los vientos regresan con mayor intensidad, destrozando lo poco que queda de los barrios de chabolas. Aquellos que han salido corren en busca de refugio, pero ya es demasiado tarde. La renovada furia barre la ciudad sin piedad. Con la puesta del sol, los vientos disminuyen y la búsqueda de sobrevivientes empieza a la tenue luz de las velas y hogueras. Santo Domingo, aún temblando de miedo y dolor, se prepara para una noche de luto. La ciudad despierta en un paisaje de pesadilla. Cientos de personas yacen muertas, esparcidas en las calles o enterrados bajo los escombros de sus hogares. Los sobrevivientes, aturdidos y desesperados, recorren el caos buscando a sus seres queridos y lo poco que les queda. Los dominicanos nunca han enfrentado un desastre de esta magnitud y no saben cómo afrontarlo. Los barrios más vulnerables son los más golpeados. En contraste, el corazón colonial de Santo Domingo resiste. Los edificios de piedra y las iglesias, aunque afectadas, sobreviven a la tormenta. Gracias a las sólidas construcciones que ya han soportado otros huracanes, la zona colonial queda casi intacta. Esa misma tarde, el sonido de un motor rompe el silencio. Un avión de Pan American Airways sobrevuela la ciudad, transmitiendo al mundo las primeras noticias de la catástrofe y pidiendo ayuda internacional. Con una población atónita y desválida, el presidente Rafael Trujillo organiza los esfuerzos de ayuda con precisión militar. Sus esfuerzos se despliegan para despejar escombros y asistir a los sobrevivientes. Sin embargo, como presidente recién electo, su poder aún es limitado. Ante la devastación, Trujillo pide al Congreso la declaración de la ley marcial, que le otorgaría poderes extraordinarios para manejar la crisis. Esta medida inquieta a muchos de sus críticos, que temen que, con los derechos constitucionales suspendidos, Trujillo busque consolar un régimen totalitario. Pero ante la gravedad, el Congreso cede y le otorga esos poderes especiales. Con la ley marcial desaparecen las últimas barreras institucionales. Trujillo se convierte en el hombre más poderoso de la nación. Su palabra se vuelve ley. En los días posteriores al huracán, Santo Domingo queda bajo el control total de las Fuerzas Armadas de Trujillo. Soldados patrullan las calles para mantener el orden mientras inician los trabajos de recuperación. Muchos consideran necesaria y justificada esta intervención militar, ya que su presencia no solo impone calma, sino que también ayuda a frenar los robos y saqueos que comienzan a surgir. Bajo la supervisión de Trujillo,
Todos los recursos se movilizan rápidamente. Una de sus primeras acciones es crear una filial de la Cruz Roja Dominicana para coordinar la ayuda. Los hospitales, saturados y en algunos casos dañados, se improvisan en edificios menos afectados, mientras médicos locales como el Dr. Heriberto Pieter y el Dr. Francisco Moscoso Puello trabajan sin descanso para atender a los heridos y enfermos, pese a la escasez de suministros. La falta de agua y alimentos golpea a la ciudad y el agua disponible está contaminada. Moscas invaden Santo Domingo, aumentando el riesgo de infecciones. Se forman comisiones de emergencia para evitar una pandemia y se instalan cocinas temporales para alimentar a los desplazados. Consciente de la desconfianza hacia él, Trujillo se muestra en público siempre que puede. Su objetivo es ganarse la confianza de quienes dudan de él, demostrando disposición a trabajar por el país en este momento de crisis. El nombre San Zenón comienza a usarse en los días posteriores a la tormenta. En esa época era común nombrar huracanes según santos, y dado que el 3 de septiembre se celebra a San Zenón de Verona, el huracán adopta este nombre. Hoy, desafortunadamente, San Zenón se asocia más al desastre que al santo católico de origen norteafricano. Pronto llega ayuda internacional. Aviones cargados de alimentos, medicinas y suministros aterrizan en Santo Domingo. Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos son los primeros en enviar barcos de ayuda, y marineros británicos colaboran en la limpieza de escombros. Para evitar un brote de tétanos, Nueva York envía sueros en vuelos de Pan American Airways. Mucha ayuda viene también de pueblos que no fueron afectados, como La Vega y Santiago, y sorprendentemente mucha ayuda viene de Haití. Un camarógrafo documenta la devastación, enfocándose en las áreas más afectadas y mostrando escenas impactantes. Trujillo también ordena que los prisioneros ayuden en la limpieza, especialmente en el manejo de los cuerpos. Los muertos, esparcidos por toda la ciudad, atraen enjambres de moscas. No se sabe cuántos son ni quiénes, y los prisioneros los entierran sin identificación en fosas comunes en la Plaza Colombina. Otros cadáveres se incineran rápidamente para evitar infecciones y reducir la proliferación de moscas. En las semanas siguientes, Trujillo organiza comisiones para evaluar los daños, regula los precios de productos básicos y distribuye alimentos. También establece límites en los precios de materiales de construcción para evitar abusos y asegura que su gobierno sea el principal proveedor de ayuda, consolidando su control y su imagen como líder. Un mes después, ordena construir un monumento en honor de las víctimas y asiste a su dedicación, prometiendo que esta sería un recuerdo eterno. Quiere ser visto como un líder benévolo, y muchos lo ven así. Sus seguidores lo alaban por su liderazgo y rápida respuesta a la crisis, viéndolo como el salvador de la ciudad. Incluso, algunos críticos admiten que cumple con su deber, aunque temen las consecuencias a largo plazo. Saben que con los poderes especiales que ha asumido, el Congreso, hasta ahora el único contrapeso a su poder, podría quedar neutralizado, dándole control absoluto. Sin embargo, él devuelve los poderes extraordinarios al Congreso el 1 de octubre y reestablece los derechos constitucionales. Pero el Senado que queda tras el huracán es muy distinto al de antes. En realidad, Trujillo nunca cede el control absoluto que obtuvo gracias al huracán. ¿Fue San Zenón un desastre? Sí, claro, San Zenón fue un desastre y cambió Santo Domingo para siempre. Las imágenes no mienten, pero tampoco cuentan toda la verdad. Los camarógrafos de la época, igual que los periodistas de hoy, enfocaron las áreas más dañadas para maximizar el impacto visual de sus reportajes. Es importante entender que la tormenta afectó principalmente las zonas más vulnerables de la capital y no toda la ciudad sufrió igual. La zona colonial resistió bastante bien. Las fotos de ahí muestran solo árboles caídos y algunos techos arrancados. La mayor cantidad de víctimas vino de los barrios pobres en las afueras, habitados en su mayoría por los inmigrantes rurales. Como no había registros precisos de cuántas personas vivían ahí y el desastre fue tan repentino, nadie sabía el número exacto de muertos. Así, las estimaciones de fallecidos varían entre 2,000 y 10,000, según las diferentes fuentes. Pero si comparamos a San Zenón con otros huracanes que golpearon la isla, como David en 1979 o George en 1998, ambos fueron más fuertes.
La diferencia con San Zenón es que, aunque menos intenso, impactó directamente en las zonas más vulnerables de Santo Domingo, donde la gente vivía en condiciones frágiles. Además, al pasar sobre las montañas del interior, el huracán perdió fuerza rápidamente y otras ciudades como Santiago y Puerto Plata solo tuvieron lluvias fuertes y vientos sin ninguna pérdidas humanas ni daños comparables a los de la capital. De hecho, gran parte de la isla quedó ilesa. Así que sí, San Zenón fue un desastre, pero fue la combinación de una tormenta relativamente fuerte con una ciudad no preparada y barrios pobres, lo que hizo que su impacto fuera tan trágico. Por eso, historiadores como Félix A. Mejía señalan, fueron los barrios pobres los más damnificados. Pero, ¿cuál de ellos fue totalmente destruido? ¿Algunos no mantuvieron en pie un 50 o un 60% de sus construcciones? Mejía argumenta que, aunque el huracán fue devastador, no hubo una destrucción total de la ciudad. Para él, la destrucción total es un mito que dramatiza el evento. Sin embargo, cuando recordamos San Zenón, muchos imaginamos una destrucción absoluta de Santo Domingo o incluso de toda la isla. ¿De dónde viene esta percepción? Un mes después del huracán, Trujillo pronuncia un discurso frente a figuras internacionales. Declara que de las ruinas de San Zenón surgirán una nueva ciudad y una nueva patria. Como símbolo de este renacimiento, Trujillo propone el Faro a Colón, que imagina no solo como un homenaje a Colón, sino como un símbolo de su reconstrucción del país. Y es aquí que surge una nueva narrativa. Medios como el Listín Diario, antes críticos de Trujillo, empiezan a alabarlo. Libros como La Nueva Patria Dominicana, del 1934, también contribuyen a difundir esa idea de renacimiento. Incluso hoy, el huracán San Zenón se recuerda como un punto de inflexión que marcó el inicio de la era de Trujillo y la patria nueva. Sin embargo, historiadores como Mejía opinan que la cacareada destrucción de la capital no es más que un mito explotado por Trujillo para el auge de su nombre y que tal reconstrucción es una farsa. Un buen libro sobre eso es El Ciclón de San Zenón y la Patria Nueva, de Frank Moya Pons, que explica cómo esa narrativa exagerada ha perdurado hasta nuestros días. Otros historiadores argumentan que el régimen usó el huracán como una oportunidad para reescribir la entera historia dominicana. Trujillo y sus seguidores describieron la historia dominicana como una cadena de fracasos y tragedias, con la independencia de Haití como el único momento glorioso y los padres de la patria como los únicos héroes. Para ellos, San Zenón no fue solo una tormenta, fue un borrón y cuenta nueva para una nación que, según Trujillo, necesitaba ser civilizada, como si el dominicano era un primitivo antes del huracán. Cuando Trujillo habla de la nueva patria, se refería no solo a un renacimiento tras San Zenón, sino también a rescatar la dominicanidad de un pasado supuestamente lleno de fracasos. Esta, lo que llaman la cultura del desastre, no es única a la República Dominicana, pero Trujillo es un claro ejemplo de cómo un líder puede usar una tragedia para construir su propia leyenda. Al presentar la historia del país como una serie de catástrofes, el régimen sembró una sensación de inferioridad en la mentalidad nacional. Esta narrativa se filtró en todos los aspectos de la vida, discursos, libros, periódicos y hasta en las escuelas. La realidad es que la República Dominicana no tiene una historia de solo fracasos. Sí, ha enfrentado momentos difíciles, pero realmente es una historia de resistencia. Algunos creen que esta narrativa de fracasos ha tenido efectos duraderos. Incluso después de la muerte de Trujillo, muchos dominicanos han crecido viendo su historia con, vergüenza, lo que podría explicar el interés relativamente bajo en la cultura y la historia dominicana en ciertas generaciones más recientes. En los últimos 70 años, la gente llegó a ver lo criollo como algo de poco valor, influenciada por esta visión negativa. Como resultado, muchos se interesan más en música, deportes, farándula, donde sí perciben éxitos de dominicanos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es posible que Trujillo haya cambiado la historia a su favor? ¿Todavía sienten los dominicanos esta visión, en especial los jóvenes, que han crecido oyendo que lo local no tiene tanto valor? ¿O fue Trujillo realmente el padre de una nueva patria que salvó a los dominicanos de su desastroso pasado? Deja sus comentarios abajo. Sea cual sea el debate, para los sobrevivientes el huracán fue una tragedia masiva.
El trío Matamoros, después de haber sobrevivido al impacto del huracán San Zenón, quedó profundamente impactada por el desastre. En medio de esa tragedia, Matamoros encontró la inspiración para escribir la canción El trío y el ciclón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón. Sin duda, el huracán fue uno de los desastres más grandes que ha golpeado la ciudad. Y nadie puede negar que Trujillo, con sus recursos y control militar absoluto, hizo lo necesario para asegurar la estabilidad y comenzar la recuperación. Son sus intenciones y su actitud las que se cuestionan. Lo que es claro es que no logró construir el faro a Colón. Tras varios intentos fallidos, abandonó el proyecto y décadas después fue Balaguer quien lo retomó y completó. Al fin, el debate sobre la tormenta y la respuesta de Trujillo refleja el debate más amplio sobre su régimen. Por un lado, muchos son del punto de vista que Trujillo hizo cosas importantes para la República Dominicana, estabilizando el país y modernizando su infraestructura. Por otro lado, muchos opinan que su tendencia a exagerar sus logros, manipular la historia y aprovechar la tragedia para su propio beneficio ensombreció cualquier buena obra. Un ejemplo de eso es el monumento que Trujillo mandó a construir para honrar a las víctimas del ciclón, solo para destruirlo pocos años después para construir un parque dedicado a su hijo, Ramfis. El dolor de las familias de las víctimas fue palpable al ver cómo el lugar donde estaban enterrados sus seres queridos se convirtió en un monumento al ego de Trujillo. Peor aún, no hay evidencia de que los cuerpos sepultados en las fosas bajo la Plaza Colombina hayan sido exhumados. Es probable que los restos aún descansan bajo lo que hoy conocemos como el Parque María de Hostos. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón.